Oliva López, muchas gracias. Adelante, 8 minutos. Buenos días a todos y a todas. Primero, un agradecimiento por la invitación al Instituto Nacional de Salud Pública y es un lujo compartir con todos los especialistas en esta mesa. Bueno, en la Ciudad de México, como ustedes saben, es una ciudad compleja y además integrada en una zona metropolitana donde estamos 22 millones de habitantes. Por lo tanto, pues, y la Ciudad de México 9 millones. La perspectiva que se desarrolló desde un inicio tiene en el momento en que hay los primeros indicadores de casos, fuimos transitando, digamos, de la fase 1 a la 3. En el primer momento una vigilancia epidemiológica centinela, pero también muy centrada en algunos espacios específicos, como sanidad internacional en los aeropuertos. Hay una vigilancia intensa de identificación de casos y de seguimiento de casos, de monitoreo y de uso de pruebas específicamente para el seguimiento de estos casos. Después, cuando pasamos a un segundo momento, bueno, y la centinela de lo que llamamos tempranamente, que se montó sobre las unidades de vigilancia epidemiológica de la influenza, y que renombramos centros monitores COVID, esa se mantenía y se mantuvo desde el inicio hasta la fecha. Se han ampliado los centros monitores COVID, pero digamos que aquí algo que me interesa mucho comentar es esta flexibilidad y este conjunto de dispositivos que pueden ir sumando conforme va evolucionando la pandemia. Porque yo también coincido que se ha dado mucha importancia como si fuera magia a las pruebas, cuando en realidad son una herramienta más para fortalecer una vigilancia epidemiológica integral, que puede combinar distintas estrategias. Entonces, en ese primer momento, pues muy centrada en esa lógica, vigilancia epidemiológica de sitio centinela y con algunos focos de intensificación, como podría ser el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y seguimiento específico, y ahí sí nominal, como se señalaba, de casos y contactos, con resguardo domiciliario. Segundo momento, esto se mantiene, pero se incorpora algo que yo considero que en la Ciudad de México ha tenido una utilidad muy importante. No tengo tan claro si podríamos decir que es un dispositivo de vigilancia epidemiológica, pero sí ha sido un dispositivo fundamental para avanzar, sobre todo en el resguardo domiciliario de casos leves y en el monitoreo automatizado y a distancia con personal especializado, con médicos capacitados. Es el SMS 51515 COVID-19, que muy tempranamente, ya desde la segunda periodo, donde empieza a haber brotes comunitarios, se empieza a generalizar el contagio, se introduce este elemento que además está absolutamente ligado con Secretaría de Salud, o sea, es un filtrado automatizado, pero que va haciendo grupos de riesgo, por así decirlo, grupos de riesgo, y que canaliza hacia salud aquellos que que califican como casos sospechosos de más riesgo, y esos son visitados en el territorio. Entonces, este SMS lo que nos permite es mantener monitoreadas a las personas en el resguardo domiciliario, dar seguimiento, y también un grupo que se canaliza a salud, que es visitado en su domicilio y se aplica una toma de muestra. Entonces, este componente también es muy importante, porque en este momento tenemos cerca de 500,000 personas que ya fueron identificadas por esta vía, que hay un seguimiento y que hay un seguimiento automatizado y un folio, digamos, de registro. Y que además tiene el comportamiento muy semejante a otros indicadores, que tiene un pico hacia la segunda, tercera semana de mayo, y luego empieza a descender. Y bueno, mantenemos la vigilancia epidemiológica. Y para este momento lo que se plantea, para este momento ya la tercera fase, ya lo que se plantea es una intensificación en términos
del seguimiento territorial y una ampliación de las pruebas. O sea, aquí la Ciudad de México ha hecho más de 50,000 pruebas y el planteamiento ya específicamente en uno de los componentes del programa de detección, protección, resguardo de casos COVID-19 y sus contactos, tiene la perspectiva de una campaña de información casa por casa, un protocolo de atención temprana para seguir de manera intensiva con lista nominal a las personas con diabetes, hipertensión y obesidad, sobre todo, y dar una atención integral y una canalización temprana, hospitalización, porque es ahí donde estamos teniendo los datos de muerte más, bueno, los casos más graves, y la mitad de las muertes están vinculadas a estas patologías. El fortalecimiento del sistema Locatel SMS, que les señalaba que ha sido muy útil y que se amplía en términos del número de trabajadores que va a estar haciendo las llamadas, y también ya son 200 médicos capacitados que están monitoreando a través de telemedicina. Esto se fortalece, y la detección de casos y contactos, donde entra la ampliación de las pruebas, que hasta ahora hacemos aproximadamente 1,000 diarias, y la idea es duplicar este número, llegar a 2,300, 2,700. Esto porque estamos en el proceso de reapertura gradual, gradual y escalonada de algunas actividades, y por lo tanto estamos estimando que va a haber brotes locales, brotes en algunos espacios, y entonces esta idea de detección de casos y sus contactos con una ampliación de pruebas nos permitiría pues tener las posibilidades del aislamiento localizado, del resguardo domiciliario localizado, y también de seguir pues aperturando distintas actividades que no están en riesgo. Y finalmente el kit médico de apoyo alimentario, que es un componente también de este programa, que tiene para las personas con comorbilidades, pues también se les envía un oxímetro. Entonces, es una estrategia general, digamos, donde un componente fundamental es la vigilancia epidemiológica, y combina desde la vigilancia epidemiológica de sitio centinela, que se mantiene, que nos arroja todos los días datos de positividad, de zonas donde tenemos más elevada positividad que otras, de casos confirmados, la vigilancia epidemiológica nominal, y lo que sería también la vigilancia epidemiológica ya muy focalizada para ciertos grupos y espacios. Y ya concluyo nada más con el ejemplo de la SEDA, la Central de Abastos, y reclusorios, donde hay una mirada específica. Y, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahí? En reclusorios lo que se hace es que todas las personas que ingresan al proceso penitenciario, en lo que el juez dictamina si entran o se liberan, permanecen un cierto tiempo en un área específica. Ahí lo que hacemos es tomar, ahí sí, una muestra para PCR, que es con lo que estamos haciendo nosotros las pruebas confirmatorias, a todos los que están en esa situación, y el INDRE, de una manera muy comprometida, nos entrega los resultados en 24 horas, y nosotros, cuando esa persona ya sabemos si va a regresar a su casa, bueno, o a territorio, o va a ingresar, nosotros ya sabemos si es positivo o negativo, y sobre eso aislamos a esa persona, y si resulta negativa, pues aislamos a todos los que convivieron en ese espacio con él. Y si resulta negativa, pues ya sigue su proceso o penitenciario en otra área destinada para negativos, o regresa a su domicilio. Eso, por ejemplo, nos ha permitido tener una contención. No decimos que no ha habido casos, y no ha habido casos y muertes en reclusorios, pero nos ha permitido tener un control de los posibles brotes. Y el caso de la Central de Abastos, donde hay una vigilancia estrecha. Tenemos 300 promotores de salud que todos los días están recorriendo los distintos pabellones, identificando casos. Ahí hay un módulo donde se toman pruebas, y a través de este módulo hemos identificado 500 casos positivos que inmediatamente se aíslan y tienen las atenciones necesarias. Entonces lo que quiero llamar la atención es que las pruebas tienen utilidad si hay una mirada global, si hay una mirada integral, y hay una mirada estratégica de para qué utilizarlas. Pruebas, pruebas, pruebas
por sí mismas no creo que tengan demasiada utilidad. La Ciudad de México tiene ciertos recursos que le permiten, no solo en términos de infraestructura, sino de recursos humanos y de recursos financieros, que le permiten hacer una compra y duplicar el número de pruebas, que no creo que sea una situación generalizada para las entidades del país. Yo con esto concluiría mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Oliva López.